Buenos días, somos el equipo 1, está formado por mi compañero Edgar Roberto Mírez Treviño y yo, Angélica Resendí Ramírez, y les vamos a presentar el estudio termodinámico de la producción de fosgeno. Nuestra tabla de contenido presenta una introducción, planteamiento, resultados, conclusión y posteriormente la bibliografía. Empecemos con la producción de fosgeno con el método de carbón activado. El fosgeno es un producto químico normalmente utilizado para fabricar plásticos y pesticidas. El gas fosgeno puede aparecer de manera incolora o puede también aparecer como una nube de color blanco o amarillo pálido, esto dependiendo de la concentración que tenga, y a bajos niveles se tiene un olor a heno recién cortado, pero a altos niveles puede ser irritante y un poco desagradable. El fosgeno se utilizó durante la Primera Guerra Mundial como asfixiante pulmonar. Su alta toxicidad surge de la acción del fosgeno en las proteínas de los alveolos pulmonares, el sitio de intercambio normalmente de los gases, y su daño interrumpe la barrera sangre-aire, causando una asfixia a quien lo está inhalando. Los usos del fosgeno. El fosgeno se utiliza principalmente como materia prima de la producción de polímeros, poliuretanos, policarbonatos o poliureas como el Kevlar, que es la cinta amarilla que vemos a nuestra derecha. También se utiliza para producir isocianatos, cloruros de acilo, intermedios entre la producción de pesticidas, colorantes y moléculas de interés farmacéutico. Y también se puede utilizar para aislar de sus minerales algunos metales, pero debido al peligro, pues no se suele utilizar. Características del fosgeno. Algunas de las características son que tiene un peso molecular de 98.91 gramos sobre mol. A temperatura ambiente es un gas y es muy tóxico, como ya habíamos hablado, causa la muerte en un aproximado de 36 horas. Tiene un ligero color amarillo pálido, también dependiendo de su concentración. Su punto de ebullición es a los 8.2 grados centígrados a una atmósfera, y ese es el por qué es gas a temperatura ambiente. El punto de fusión es a los menos 118 grados centígrados y es soluble en benceno, y su densidad es de 1.37 gramos sobre litro a 25 grados centígrados. La producción en México. Industrialmente, el fosgeno se puede producir con la reacción entre el óxido de carbono y el gas cloro con un catalizador, que es el carbón activado. Otra reacción en la que se puede formar el fosgeno es entre el tetraclorometano y el agua a altas temperaturas. La productora más grande de fosgeno en México es Bayer, la cual aumentó su producción de fosgeno en los últimos años, pero aún con esto, en México no destaca la producción de fosgeno como en países europeos o asiáticos. El proceso que se utiliza es el método de carbón activado. Este es el proceso por excelencia para la producción de fosgeno. La reacción es completamente exotérmica y tiene la presencia de un carbón activado, que es catalizador. En la fase de vapor se mezclan básicamente todas las sustancias y se da la formación al fosgeno. Se utilizan principalmente dos reactores en serie. El primero hace que la mayor parte de los reactivos se conviertan a fosgeno, y el segundo hace reaccionar a todos los desechos, por así decirlo, del primer reactor para lograr la conversión completa de esos desechos o reactivos que siguen sobrando a fosgeno. El fosgeno se recupera como un producto líquido y los residuos son otra vez recirculados al reactor o eliminados. Diagrama de producción. Inicialmente se tienen dos almacenamientos, uno de monóxido de carbono y el otro de cloro. Se pasan a un reactor que está a 350 Kelvin y 5 bar, se le inyecta carbón activado y se deja que se refrigere. Posteriormente se pasa a un purificador, del cual sale fosgeno líquido, y los restos se vuelven a pasar al reactor de fosgeno para volver a hacer otra vez el proceso. El fosgeno debe de ser producido y consumido en la planta, y no puede almacenarse varios días debido a que es muy peligroso. Y el cloro puede venir en varias formas, en sólida como cloro de cobre o forma líquida y pura como cloro. También se le agrega un exceso de monóxido de carbono para que se asegure que todo el cloro reacciona. Buenos días, mi nombre es César Mireles y les voy a presentar el planteamiento. Tenemos el tema 2.1 de equilibrio de fases, el cual tenemos la tabla número 1, que nos habla acerca de la información de equilibrio de fases de las sustancias, en este caso de monóxido de carbono, de gas cloro y fosgeno. Tenemos la entalpía de vaporización, la entalpía de fusión, la temperatura de ebullición a presión estándar de un bar, la temperatura de fusión también a un bar, y la temperatura en el punto triple, presión del punto triple, temperatura del punto crítico y presión del punto crítico. Esta información nos va a servir más adelante, al igual que el tema 2.2, equilibrio de reacción, y tenemos la tabla número 2 que nos indica la información termoquímica de las sustancias, teniendo la entalpía de formación, la energía libre de Gibbs de formación y la capacidad calorífica molar. Todas estas tres a condiciones estándar, y las siguientes cuatro son los parámetros del polinomio que vamos a utilizar más adelante. Para los resultados, tenemos la primera gráfica, que es el equilibrio de fases. El equilibrio de fases que se utilizó, o más bien los datos que se utilizaron en la tabla 1 se ven ilustrados en esta gráfica.
También en el tema 3.2, que es el análisis de la entalpía en función de la temperatura, podemos ver la primera ecuación, la cual nos dice cómo calcular la entalpía, que es la sumatoria de las entalpías de formación multiplicadas por su coeficiente estequiométrico. Aquí planteamos tres casos. El caso 1, cuando la entalpía es constante. La entalpía de temperatura requerida es igual a la temperatura de referencia. Ahora el caso 2 es sumándole a esa temperatura de referencia, entalpía de la temperatura de referencia, sumarle la capacidad calorífica multiplicada por la diferencia de temperaturas. Y en el caso 3 es a esa entalpía de referencia sumarle la diferencia de las temperaturas multiplicadas por los parámetros que acabamos de ver en la tabla número 2. Haciendo unos cálculos y utilizando programas externos, tenemos la siguiente gráfica. La siguiente gráfica en la cual podemos ver los diferentes casos, el caso 1 siendo el constante, el caso 2 siendo donde se utiliza la capacidad calorífica, el caso 3 siendo la del polinomio. Viendo que el caso 1 y el caso 3 se ven bastante cercanos y el caso 2 se ve bastante desviado. Y viéndolo analíticamente, tenemos una desviación en el caso 1, de 0.08299% y en el caso 2, de 6.99%. Ahora, para el tema 3.3, el análisis de KP y la energía libre de Gibbs, podemos observar el siguiente gráfico del logaritmo de KP a diferentes temperaturas contra el inverso de la temperatura. Y también podemos ver la siguiente gráfica, que es la energía libre de Gibbs versus la temperatura directamente, la cual se calcula con la ecuación que está a la derecha. Y esto nos va a ayudar para saber que en el punto 900, o sea, la temperatura 900, a partir de ahí, la energía libre de Gibbs deja de ser negativa y empieza a ser positiva, lo que se indica que ahora la reacción, el equilibrio, está favorecido hacia los reactivos, lo cual no nos beneficia para nada en un proceso de producción, por lo que eso se va a tomar en cuenta. Ahora, para la producción de fosgeno al equilibrio, tenemos dos casos. El caso 1, que es la alimentación equimolar, es decir, se toman un mol de cada reactivo. En este caso, tenemos que hacer un balance de masas con los moles iniciales de 1, 1, 0, el avance de reacción, los moles iniciales al equilibrio y los moles totales, las fracciones molares iniciales al equilibrio, la presión del sistema y la presión, las presiones parciales al equilibrio. Esto se desplaza en la fórmula de Kp y se hacen respectivos cálculos, respectiva álgebra, y llegamos a la ecuación que se encuentra a la derecha. Con esta ecuación nos permite darle valores a diferentes temperaturas y presiones, la cual nos dará los siguientes gráficos. La figura número 8 indica la variación de los moles al equilibrio del fosgeno en función de la temperatura a diferentes presiones. Y como podemos observar, hay una clara relación respecto a la temperatura, que al aumentarla y llegar a los 1000 grados, la cantidad de moles se ve bastante decreciente, al igual que al aumentar la temperatura, la presión, se ve una mayor cantidad de moles. Y también podemos ver el porcentaje de conversión, que es del 50% a 300 Kelvin y 5 bar. Ahora vamos a ver el caso número 2, que es el exceso de monóxido de carbono, que como ya mencionaron antes, el monóxido de carbono se utiliza en exceso para que se consuma todo el cloro. En este caso vamos a ver cómo reacciona en un análisis termoquímico. Entonces iniciamos con los moles iniciales 2, 1 y el fosgeno 0, los avances de acción, los moles iniciales al equilibrio, los moles totales, las fracciones molares al equilibrio, las presiones del sistema y las presiones parciales al equilibrio, y sustituimos igualmente en la Kp. Y haciendo respectivas matemáticas y álgebra nos da la siguiente ecuación del parte de la derecha, la cual nos permite hacer exactamente lo mismo y tener estas gráficas, los cuales ilustran el mismo comportamiento, solo que ligeramente y casi despreciablemente se ve un poco de menos cantidad de moles en las primeras gráficas. En las últimas, cuando hay una presión mayor, no se ve tanto la diferencia. Y en este caso, el porcentaje de convención también es del 50% a 300 Kelvin y a 5 bar. Con esto en cuenta, podemos dar algunas conclusiones. Conclusiones tales como que el análisis de fases reveló que todas las sustancias involucradas se encuentran en estado gaseoso a condiciones estándar, esto con la tabla número 1. El comportamiento de la entalpía fue característico de una reacción exotérmica, de que siendo disminuir la temperatura, también lo pudimos observar en las gráficas de la figura, de los casos de las entalpías. También la variación de Kp y la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura demostró que a temperaturas mayores de 900 Kelvin el equilibrio se desplaza hacia los reactivos y el proceso deja de ser espontáneo. Esto también lo mencionamos en la comparación del Kp y la energía libre de Gibbs. Y también otra conclusión es que el análisis termodinámico demostró que para la producción de fosgeno es favorable utilizar una temperatura de 300 Kelvin y presiones elevadas. Y en este caso también utilizar el exceso de monóxido de carbono para evitar aleaciones o reacciones no deseadas con el cloro. Y también la formación del fosgeno se favorece ligeramente y casi despreciablemente con el exceso de reactivo monóxido de carbono. Aquí están las bibliografías
Y esto sería todo de nuestra parte.